levantes tus manos y dile: queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu fuego. Queremos más. Santo, 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 que se escuche. Poderoso es el Cordero. Vamos, dile. Es el Cordero. Majestuoso, victorioso, el Rey eterno, alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, el Rey eterno, alzaremos nuestra ¿Cuántos estamos alegres esta mañana? Si estás alegre, canta y dánzale al Señor. Esta canción dice que toda la tierra y que todos los pueblos le canten. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Él. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. ¿Quién es? Poderoso es Él. Dios eterno, has resucitado, invencible, reinas con poder. Dios eterno, nos has levantado, invencible. Vamos, dile, reinas con poder. Eres eterno, Señor. Vamos, cántale. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Él. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. ¿Quién? Poderoso es Dios eterno, has resucitado, invencible, reinas con poder. Dios eterno, nos has levantado. invencible, vamos, reinas con poder. Vamos con tus palmas. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos, dile. Dios eterno, victorioso, invencible, eres tú. Dios eterno, victorioso,
resucitado, invencible, reinas con poder, Dios eterno, nos has levantado. Y vamos, canta de lo más fuerte, reinas con poder. Apláudale al Señor fuerte, Él se merece todo eso y más. Te adoramos, Señor. Vamos, porque vas a ver el día de milagro. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos. Este día miércoles discipulado, les doy la bienvenida y gracias por estarse conectando en este momento. Y es una gran bendición estar frente a ustedes. El día de hoy quiero que el Señor hable a sus vidas, que despierte ese interés en sus vidas, que los días miércoles tengan ese hambre, ese anhelo por conocer más de la palabra de Dios. Pero también le agradezco a Dios, primeramente Él, porque Él me da la oportunidad de pararme frente a ustedes y Él use mis labios, mis palabras, para que Él pueda hablarles a sus vidas, para que sean edificados, para que sean transformados, pero sobre todo, si hay algo que nos tiene que corregir a nuestras vidas, sea nuestro Señor Jesucristo. También agradezco a nuestros pastores por la oportunidad y la confianza que me dan de exponer esta palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de iniciar, mis hermanos, quiero que cerremos nuestros ojos y pongamos esto en las manos de Dios. En donde estés, mi hermano, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres hermoso, maravilloso y nos da la oportunidad cada día, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, que cada día trae su afán, Señor. Pero sabemos, Padre, que encomendamos nuestra vida en tus manos para que se haga tu voluntad. Este día, Señor, seas tú el que le hable a tus hijos, a tus hijas, Señor. Seas tú, Señor, que los toque su corazón, les abra su oído espiritual para que tengan ese entendimiento de conocer de tu palabra, Padre. Te lo pido en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, yo me escondo en ti para que seas tú el que hable. Tu Espíritu Santo, Señor, también habla a tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado viendo cada miércoles el tema, los milagros de Jesús. Cada día Dios habla a nuestras vidas, cómo, de qué manera o qué propósito tiene cada milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios nos habla es porque quiere que aprendamos algo, que escudriñemos la palabra de Dios. Y el día de hoy me ha tocado un tema muy edificante, un tema muy importante para nuestras vidas. Y yo lo puse por subtema, bien lo ha hecho todo. ¿Por qué puse ese subtema, mis hermanos, en bien lo ha hecho todo? Porque vamos a hablar de una persona que no tenía, tenía una discapacidad. Él no podía como nosotros oír y hablar, sino Jesús hizo algo maravilloso y nos va a hablar y nos va a mostrar por qué lo hizo y de qué manera lo hizo. Y mi pregunta a ustedes, mis hermanos, ¿quién de nosotros ha convivido con personas que tienen alguna discapacidad, ya sea en tu trabajo, en la escuela o algún vecino? Y nosotros hemos visto que tienen ellos quizás algo que les impide relacionarse quizás con sus familiares o con nosotros mismos, porque a veces no los entendemos o ellos están padeciendo o sufriendo por lo que ellos tienen en su vida. Pero nos podemos imaginar
ese tipo de personas, las complicaciones sociales que tiene esas personas, mis hermanos. Pero ahora me quiero referir precisamente a esas personas que presentan esa discapacidad por ser sordomudos en la actualidad, mis hermanos. La más frecuente son los aislamientos, el retraimiento, la pérdida de atención, la distracción, la falta de concentración, quizás los problemas en el trabajo o problemas por participar en la vida social. A esto se debe por falta de comunicación, mis hermanos. Nosotros hemos visto esas personas, hombres o mujeres, quizás en el semáforo nos entregan un sobrecito con dulces, o lo vemos en el metro, o en la calle, o en el mercado. Nos quieren hablar y nosotros no le entendemos, pero actualmente hoy o quién se ha dado la tarea o la oportunidad de tomar clases de lenguaje con las manos para que ellos puedan entender. La gente actualmente no tiene ese interés, y por eso esas personas se sienten quizás alejadas de nosotros, porque ellos piensan que no los tomamos en cuenta o no lo queremos por esa discapacidad que presentan. Pero mis hermanos, quiero que me acompañen hoy en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37, mis hermanos. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, que dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajo un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír, a los mudos hablar. Precisamente el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar ese milagro que hizo al sordomudo. Jesús hizo ese milagro al sordomudo, mis hermanos. Y precisamente estamos viendo aquí de qué manera hizo ese milagro Jesús hacia esa persona. Y Marcos nos menciona que nuestro Señor Jesucristo fue a la región de Tiro y de Sidón. Durante su viaje en esas regiones hizo milagros e hizo liberaciones. Pero también Marcos nos menciona que cuando salió de esas regiones, nuestro Señor Jesucristo se dirigió a una región llamada Decápolis. Ahí es cuando Marcos nos menciona que fue donde fue sanado el sordomudo de una manera diferente a los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos en los versículos que acabamos de leer que la región de Decápolis, al ver a Jesús, la gente que estaba en Decápolis, al ver que Jesús al ver que llegó Jesús, le trajeron a un sordo y tartamudo para que le impusiera manos, fuera sanado de esa discapacidad que le impedía oír y hablar, y que padecía años quizás desde su nacimiento, mis hermanos. Vemos que ese pueblo estaba esperando o había escuchado hablar de Jesús, de que querían que le rogaban que pusiera las manos para que fueran sanados, recibiera su milagro, pero Jesús lo hizo de una manera muy diferente para que recibiera él su sanidad, para que recibiera su milagro. Pero nos imaginamos por cuánto tiempo o desde su nacimiento ese sordomudo, qué etapas de su vida presenció, o la ignorancia, lo rechazaban, lo ignoraban, quizás se burlaban de él porque no podían hablar ni escuchar, pero el anhelo del sordomudo, nos imaginamos, él tenía ese anhelo de hablar, de escuchar lo que hablaban, él esperanzado que algún día iba a recibir un milagro en su vida. Pero vemos que Jesús nos mostró de qué manera lo hizo. Pero vamos a ver una manera diferente. También hizo un milagro Jesús en sanar a un sordomudo, pero fue diferente esa sanidad. Y quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 32 y 33.
Mateo nos menciona, mis hermanos, que Jesús sanó a un mudo, no imponiéndole las manos para su sanidad. Fue algo diferente y asombroso que las personas que se encontraban en ese lugar. Nos muestra en nuestro Señor Jesucristo que en esta ocasión ese milagro fue echando fuera ese demonio de esa persona que lo tenía sin poder hablar. Y al echar fuera ese demonio fue libre y pudo hablar, mostrando el poder sobre la mudez. Quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 32 y 33, que dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosas semejantes en Israel. Vemos la diferencia, un contraste diferente, y vemos la diferencia que realizó nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Jesús echó fuera ese demonio, pero vemos nosotros, mis hermanos, que comparado a la sanidad de este sordo y tartamudo, lo cual nos menciona el libro de Marcos, en el versículo 33, lo sacó de entre la multitud para poder realizar este milagro de sanidad, aunque la gente le rogaba que le pusiera las manos para ver ese milagro, para ver la sanidad de ese hombre. Pero Jesús lo hizo a su manera, no conforme a la voluntad de los hombres, no como le decían: sánalo tocando, pon sus manos para que fuera sanado. Jesús lo hizo a su manera, pero apartándolo de la gente. Y el sordo y mudo, se menciona que lo introdujo los dedos en la oreja y escupiendo tocó su lengua. Lo vemos la diferencia, mis hermanos, esa sanidad. Y nosotros, cada uno de nosotros, vemos que tenemos que tener ese despertar, el oír espiritual, para que podamos entender lo que Jesús nos va a hablar espiritualmente el día de hoy. Y nosotros vemos en los versículos que acabamos de leer en el libro de Mateo, vemos que la influencia demoníaca puede manifestarse de diferentes maneras. Aquí nos muestra que impide el habla. El pecado da derecho legal al enemigo, tomando a cada parte de nuestro cuerpo para dañarlo y destruirlo por causa de nuestras concupiscencias. Vemos la diferencia, mis hermanos, que un milagro de sanidad, que por años que es de nacimiento, a la diferencia que fue libre de esa mudez, esa persona, por causa de las concupiscencias del pecado. Por eso tenemos que tener, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual, mis hermanos. Y vemos que Jesús llevó aparte al sordo mudo. ¿Por qué lo llevó aparte, mis hermanos? No lo hizo enfrente de esas personas que Jesús veía en esos momentos, o le llevaron, quizás sus familiares del sordo mudo, llevaron a Jesús: sánalo, que reciba su milagro, o sus vecinos o amigos lo llevaron para que reciba ese milagro, para que le hiciera ese milagro sobrenatural en ese momento. Pero Jesús lo llevó aparte al sordomudo y no lo hizo enfrente de la multitud. ¿Acaso Jesús no quería que fuera un espectáculo la sanación del hombre? ¿O acaso no quería que ese milagro que iba a suceder en ese momento, no quería que se burlaran de Jesús o del sordomudo, y que no lo iban a comprender por la dureza del corazón o causa de la incredulidad de las personas que se encontraban en esos momentos en esa región? Jesús hizo un método físico para sanar al hombre, mostrando el poder y la autoridad que tiene sobre nosotros nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esa diferencia, mi hermano. Vemos un punto muy importante. Jesús no lo hizo enfrente de las personas. Muchas veces nosotros queremos que la gente nos vea cómo somos sanados, o queremos que nos vean, que nos aplaudan, pero no. Jesús llevó a ese sordomudo aparte, lo llevó a solas para que reciba su sanidad. Pero Jesús sabía que la gente no estaba preparada para poder ver ese milagro como lo iba a hacer. Se iban a burlar al ver que iba a meter sus dedos al oído del sordomudo y escupió para que también tocara la lengua de esa persona que padecía esa mudez.
Pero lo podemos ver, mis hermanos, el por qué Jesús no lo hizo. Y quiero dar un ejemplo, el por qué Jesús no lo hizo. Y quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 37 al 40. Que dice: y no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga. Vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomando el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Vemos, mis hermanos, aquí nos dice que se burlaban de él por lo que estaba diciendo. La niña no está muerta. Me estoy refiriendo a la hija de Jairo, mis hermanos. Decía, se burlaron de él. Nos imaginamos nosotros, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubieran visto ese milagro en el sordomudo? Probablemente se hubieran burlado de él. Pero Marcos nos menciona que Jesús escupió, tocó su lengua. Tocó su lengua, escupió, mis hermanos. Nos imaginamos que este milagro también podía pasar como objeto de burla por escupir al mismo tiempo la lengua del sordomudo, pero para unos quizás fuera desagradable al ver de esta manera que hizo el milagro al sordomudo. Nos imaginamos ver que alguien o Jesús escupiera y nos tocara, nos pusiera su saliva a nosotros para recibir ese milagro. Quizás en la actualidad dijeran: ¿cómo? No me voy a dejar que me pongan saliva o no voy a dejar que me toque para recibir ese milagro. Muchas veces no estamos quizás preparados para eso, o quizás nos falta fe en creerle a Jesús de lo que está haciendo. Algo va a suceder, porque lo que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Él por eso lo hace, porque Él sabe nuestra condición espiritual. Él sabe lo que tenemos necesidad. Por eso lo llevó aparte, se alejó de ellos, salió de ese lugar para que no lo vean, para que no se burlaran del sordomudo. Porque Él veía en su corazón del sordomudo que tenía fe en Jesús, había puesto su esperanza en Él para que recibiera ese milagro. No dudó, sino, ¿qué se imaginan que lo hubiera hecho ahí? Por pena no hubiera querido que Jesús lo tocara. O quizás no hubiera creído en ese momento que Jesús lo que estaba haciendo iba a recibir su milagro, por la burla de las personas que quizás se hubieran encontrado a su alrededor. Por eso Jesús lo hizo aparte, mis hermanos. Por eso fue la diferencia de otras sanaciones que había hecho Jesús, pero mostró que este milagro era personal e íntimo, mis hermanos. Cuando Él conoce, Jesús, qué enfermedad tenemos, qué circunstancias en las cuales nosotros estamos pasando. Él sabe qué condición espiritual, que tenemos necesidad espiritual, pero Él lo hace conforme a su voluntad. Por eso, en el lugar a donde Jesús nos puede dar y otorgar ese milagro, es personal, en la intimidad, mis hermanos, para poder recibir ese milagro. Nadie más que Jesús lo puede hacer, mis hermanos. Y quiero mostrar un ejemplo, el por qué Jesús hacía los milagros con un propósito. Vamos a ver también a un ciego que también Jesús escupió y le puso en los ojos. Y quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, 23, que también vamos a ver nosotros ese milagro que lo hizo en Betsaida. Le trajeron a ese ciego y de igual manera también le untó saliva en los ojos. Que dice el texto, mis hermanos: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y vemos, mis hermanos, nuevamente Jesús dijo, lo tomó de la mano del ciego y lo llevó aparte, sacándolo de
la aldea, porque no quería que vieran ese milagro. Nuevamente les repito, podía ser un objeto de burla. Él quería mostrar que íntimamente Jesús lo iba a hacer como Él quiera, conforme a su voluntad, iba a recibir ese milagro. ¿Y de qué manera hizo Jesús hacer ese milagro? Escupiendo y untando en los ojos. Igual manera en el sordomudo, igual también escupió y le tocó la lengua al sordomudo. Fue la manera que Jesús hizo sus milagros, pero ese milagro se puede obtener confiando en Jesús, creyendo en Jesús, viviendo en Jesús, amando a Jesús, sabiendo quién es Él, cuál es su propósito de Jesús en este mundo. Jesús nos muestra los milagros de diferente manera en las personas, sabiendo su condición espiritual y sobre todo la fe en Jesús. Nosotros nos toca, mis hermanos, a cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, como jóvenes, en aumentar nuestra fe. Dios nos ha dado una medida de fe, pero a nosotros nos corresponde aumentar esa fe. ¿Y cómo vamos a aumentar esa fe? Escudriñando la palabra de Dios, viendo que Jesús lo que hizo en nuestras vidas, creyéndole al Hijo de Dios, que Él dijo, volveré, y Él va a volver. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en esos tiempos no sabían, en esos tiempos, ahora que nosotros sabemos, es una gran bendición conocer de la verdad. Ellos vivían en la ley de Moisés, pero se imaginan, si Jesús estuviera en estos tiempos, caminando en las calles de Nezahualcóyotl, o en la Ciudad de México, o en cada estado de la República Mexicana, ¿cuántas multitudes se acercaran a Jesús? Y nosotros hemos visto los milagros que hacía. Por ejemplo, en los panes y los peces, la multitud oró Jesús para que le dieran de comer al pueblo Él no quería que estuvieran sin comer. Él se preocupaba de las personas, el cual nos imaginamos ahora en el sordomudo. Él quizás probablemente sentía el dolor en su corazón, lo que estaba padeciendo ese sordomudo. Y nosotros, mis hermanos, en el versículo 34, Marcos menciona que Jesús levantó los ojos al cielo y gimió. Jesús miró al cielo indicando que la ayuda al sordomudo necesitaba, la ayuda que necesitaba el sordomudo venía de Dios. Por eso Jesús miró a los ojos, mirando al Padre, clamando al Padre que tuviera misericordia de ese sordomudo para que él recibiera ese milagro. Y Jesús gimió sintiendo probablemente la carga y el sufrimiento de aquel hombre por causa de esa discapacidad que presentaba el hombre. Nos imaginamos, ahora en la actualidad vemos esas personas que a veces sufren, son ignoradas, rechazadas, pero Jesús no. Jesús lo llevó aparte y le hizo oír y hablar, mis hermanos. Así también Jesucristo siente una carga tan terrible del sufrimiento que padece el hombre por causa del pecado. Pero tenemos a un sumo sacerdote que se compadece e intercede por nosotros, intercediendo ante el trono de la gracia de Dios en el cielo. Vemos al ver Jesús al cielo y gimió por ese sordomudo para que recibiera su sanidad, es porque sabía que estaba intercediendo ante el Padre para que Dios manifestara su gloria en ese sordomudo. Y quiero que me acompañen en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a dar lectura, que dice: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús intercediendo por nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, clamamos a Jesús, Él escucha nuestras oraciones y Él intercede ante el Padre. Vemos que Él es amoroso, Él se preocupa por nosotros, pero muchas de las veces no prestamos oído o no queremos saber de Jesús. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos, que confesemos lo que nuestras dolencias. Él lo sabe, pero Él quiere escucharnos de nuestra propia voz, de nuestras propias palabras.
Y vemos que en el versículo 35, mis hermanos, que aconteció el milagro al sordomudo oyendo y pudiendo hablar, sus oídos abiertos, y se desató la ligadura de su lengua, solo diciendo, Éfata. Jesús dijo, Éfata. Y la palabra proviene del hebreo Éfata, y ya lo hemos visto en la palabra que dice, sea abierto. Eso significa Éfata, sea abierto. Esta palabra Éfata, mis hermanos, tiene un simbolismo de sanación, la curación de una enfermedad física. Esta palabra también tiene un simbolismo en la liberación de una condición que impide vivir plenamente. Y también tiene otro simbolismo, la revelación, la apertura a una nueva comprensión o experiencia espiritual. Al mencionar estas palabras ocurrió algo poderoso en la vida del sordomudo, ya que por años tenía esa discapacidad que era muy complicado relacionarse con la gente. Y esta palabra que hizo ese milagro le devolvió el oír y el hablar, la capacidad de oír y de hablar, mis hermanos. Y vemos que esa palabra tiene poder. Soltó Jesús una palabra, soltó la palabra Éfata. Cuanto más nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra para que Él hable a nuestras vidas soltando esas palabras en nuestro corazón para quitar quizás la dureza, la tristeza, la aflicción o por lo cual estemos pasando en esos momentos. Pero ya lo había profetizado el profeta Isaías y lo podemos ver en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, vamos a darle lectura. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos la grandeza de Jesús sobre su pueblo. Vemos que ya lo habían profetizado, que todo lo que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos en el versículo 36 que el sordomudo, al recibir su milagro, Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero en cuanto más les mandaba que no lo divulgaran, más lo decían, mis hermanos. Y nosotros somos testimonio. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos recibido un milagro de Jesús? La mayoría, mis hermanos, hemos recibido y no hemos callado, mis hermanos. ¿Cómo callar las maravillas, la grandeza, el amor de Jesús y la misericordia en nuestras vidas de lo que hizo en nosotros? A veces lo decimos a nuestros familiares, lo decimos al compañero de trabajo, lo decimos quizás al compañero de la escuela, lo decimos a los vecinos. No podemos callar, mis hermanos, que a veces el testimonio de uno también alcanza a otros. Evangelizamos también con nuestro testimonio, pero no podemos callar. Hablamos de las buenas nuevas, expresamos la grandeza y el amor de Dios. Esa es una gran bendición, mis hermanos, pero Jesús decía, no se lo digas a nadie. Él no quería que le conocieran como el hacedor de milagros. Él buscaba y Él quería que las personas tuvieran fe en su persona, en Jesús y en la palabra, en sus mandamientos, que los llevaran en práctica, en obediencia. Ahora actualmente Jesús quiere eso, mis hermanos, que tengamos fe en Él. Quizás hemos visto milagros. Dios usa vasos e instrumentos para poder realizar los milagros. Pero a veces, muchas veces es muy doloroso. Y lo hemos visto en internet. Hemos visto que a veces el creyente desvía su mirada de Jesús y la pone más en los hombres. A veces me tocó, también lo llegué a hacer yo. A veces ponía mi esperanza más en los hombres que en Jesús. Iba a los congresos y veía los milagros, que decían milagros sobrenaturales, y decía, wow, me quedaba admirado. Pero ahora veo que el único que debe de recibir la gloria y la honra, el único que te puede hacer el milagro es Jesús, no es el hombre, mis hermanos. Nosotros a veces eso nos desvía del camino. El camino nos desvía de la palabra de Dios. Es muy doloroso, pero cuando Jesús
te abre, te da el entendimiento. A veces dice, me he equivocado, tengo que seguir a Jesús. Y Jesús era eso, que quería que nosotros conociéramos a Él, siguiéramos a Él, no porque haga sus milagros. Él quería que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él y nuestra fe en Él. Podemos entender que era muy difícil callar algo tan grande y hermoso, su amor y misericordia hacia nosotros al hacer los milagros. Pero también vemos en el versículo 37 de Marcos, dice que se maravillaban de gran manera, que decían, bien lo ha hecho todo, sanar a los sordos, oír a los mudos hablar. Y lo acabamos de ver en el libro de Isaías, que entonces los ciegos, sus ojos van a ser abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Vemos que también lo menciona en el versículo 37, que se maravillaban y también lo dicen, bien lo ha hecho todo Jesús. Vemos la grandeza de Jesús. Vemos que Dios nos está hablando en nuestra vida espiritual. Él quiere que nosotros abramos nuestro oído, que no nos desviemos para poder entender cada milagro que cada miércoles estamos escuchando, como el Gadareno, los panes. Tantos nos está instruyendo el Señor a través de mis hermanos. Y Dios está hablando a través también de nuestros pastores. Debemos escuchar porque Dios habla a través de los hombres para manifestar su gloria. Pero quiero también dar un ejemplo y quiero que me acompañen en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 y que dice, y vi Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana, el sexto día. Vemos que dice, fue bueno en gran manera. Y vemos que también en el versículo 37 dicen, bien lo ha hecho todo Jesús, sanar a los sordos, oír y a los mudos hablar. Vemos que Dios, en el libro de Génesis capítulo 1, 31, también dijo, de gran manera, fue bueno en gran manera. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Hizo animales de la tierra según su género también. También dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. También Dios había dado a toda planta que dé semilla. Vemos la grandeza, todo lo bueno que había hecho Dios para el mundo. Pero el pecado humano lo había echado a perder lo bello de la creación de Dios. Pero Jesús estaba devolviendo esa belleza al mundo por causa del pecado. Con estas y otras muchas curaciones Jesús demostró cómo va a ser el futuro del reino de Dios. Aunque no logremos entender la belleza de este reino de Dios y todo lo que Él ha permitido que pasemos en esta vida ha tenido un propósito, mis hermanos, para que nosotros podamos entender el propósito el cual Dios nos ha llamado, nos ha escogido, es porque Él quiere que aprendamos algo, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito, el cual Jesús vino a este mundo, vino a mostrar su amor y misericordia hacia nosotros. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos esa misericordia de Dios, la misericordia del Padre que tiene a cada uno de nosotros. Mi pregunta, mi hermano, mi hermana, joven, mi pregunta es, ¿cuál crees que es el significado espiritual de este milagro? ¿Cuál es el significado espiritual de este milagro del sordomudo, mis hermanos? Les mencioné también cuál es el propósito, cuál es el significado espiritual de cada milagro que estamos escuchando cada miércoles. ¿Qué propósito tiene en nuestras vidas? ¿Acaso hemos preguntado a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué propósito tiene para mi vida un milagro? O escucho tu milagro al leer tu palabra y veo los milagros que tú hacías, Señor Jesús. ¿Qué milagro tiene o qué significado espiritual tiene, mis hermanos? Hemos visto lo que Jesucristo hizo con el sordomudo y de manera que realizó ese milagro y al mismo tiempo diciendo una palabra que fue abierto el oído y desatado la lengua del hombre. No olvidemos, mis hermanos,
que hay obstáculos en la vida del creyente, que día con día se lucha para no caer en eso. Uno es la incredulidad y otro es la dureza del corazón, que ha sido un tapón en el oído del creyente que no logra escuchar la voz de Dios. Y por esta causa muchas veces hablan mal cuando intentan expresar estas cosas de las maravillas de Dios, porque la lengua ha sido paralizada, ha sido atada. A veces pensamos, porque no ocurre el milagro en ese momento, es porque Dios no me quiere. Si no ocurre ese milagro en ese momento, Dios no me hace caso, Dios no quiere saber nada de mí. No, mis hermanos, Dios quiere que tengas fe en Él y pongas tu confianza en Él, y lo va a hacer a su manera, no a tu manera, sino en el tiempo de Dios. Cuando Dios obra por su Espíritu, logra abrir el entendimiento del hombre, tanto en el oír y el hablar. Oímos correctamente y respondemos adecuadamente a su palabra. Prontamente queda desatada la ligadura de su lengua y su lengua cambiará radicalmente y comienza a oír la verdad y a hablar del bien del Señor, anunciando la verdad de Dios. Vemos esa diferencia, mis hermanos, cuando Dios abre nuestros oídos espirituales, cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, abre nuestros oídos y comienza a desatar la lengua en nosotros para poder escuchar la verdad, escuchar de Jesús, y nosotros hablemos las buenas nuevas, hablar la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También vemos un claro ejemplo, vemos que a sus discípulos les costaba entender lo que Jesús hacía. También sufrían de una sordera espiritual y fue necesario que Jesús los llevara aparte de las multitudes, como el caso del sordomudo, y tratara personalmente con ellos. Por sus mentes y sus corazones fueron abriéndose al conocimiento de Jesús. Por eso, a veces cuando Jesús hacía los milagros, los discípulos quizás lo dudaban, no lo creían lo que estaba viendo. Por eso Jesús los llamaba aparte para revelarle los misterios del reino, para que pudieran entender, para que pudieran tener el conocimiento, para que pudieran obtener la sabiduría, porque dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vemos que Jesús es necesario decirle: Jesús, quiero estar contigo íntimamente, y que tú le permitas que Jesús te lleve a solas para que tú puedas tener ese encuentro con Él y puedas tener un cambio en tu vida espiritual. Como creyentes, mis hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a nuestra vida espiritual, que nos quite la incredulidad, el razonamiento humano, que es un obstáculo en el oír la voz de Dios y el hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pedir que nos quite el corazón endurecido por algunas causas que hay en nuestras vidas. Solamente nosotros conocemos qué es lo que hay en nuestro corazón, porque a Dios no se le puede engañar. Nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no se le puede engañar, mis hermanos. Quizás la sordera espiritual o la mudez espiritual no te ha permitido conocer de Jesús o de hablar de sus maravillas, pero es tiempo de que reflexionemos el día de hoy y nos acerquemos a Él para que Él haga ese milagro en nuestras vidas y podamos entender y tener ese conocimiento de Jesús y podamos escuchar la voz de Dios y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, quiero que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido este día, Señor, escuchar y ver tu palabra, Señor, del milagro del sordomudo, Señor. Tú conoces la condición espiritual en la cual cada uno de tus hijos o hijas nos encontramos, Padre. Si hay en nosotros algo que está impidiendo o es un obstáculo en nuestra vida, no poder escuchar tu voz o no hablar de ti, Señor, seas tú que, Señor, nos toque, Señor, a la manera como tú quieras, Señor, como el sordo mudo lo apartaste, Señor, metiste tus dedos sobre sus oídos y tocaste, Señor, tu saliva, tocaste su lengua del mudo, Señor. Se haga a tu manera, a tu voluntad, Señor, para que tú nos abras ese oído espiritual y podamos, Señor, y nos desates esa lengua, Señor, para que podamos, Señor, hablar de ti, Señor, no avergonzarnos, no callar de ti, Señor,
sino que al contrario, Padre, para obedecer tus mandamientos, para conocerte más de ti, para refugiarnos en ti, Señor, porque los tiempos son difíciles, Padre. Te lo pedimos en esta hora, que seas tú, Señor, que cada día nos muestres tu camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas, como lo fue mi vida. Pero también los invito a que el día domingo nos presentemos a la congregación. También va a ser de mucha bendición el día domingo a las 10 de la mañana y 12 del día mediodía. Pero también los invito a que se sigan conectando. Va a ser de mucha bendición y edificación a sus vidas. Y gracias, mis hermanos. Muchas gracias por conectarse. Y Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.